Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Perfecto. Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Cómo va la integración de las bolsas? Los mercados bursátiles de Colombia, Chile y Perú avanzan en su objetivo de funcionar como uno solo. Hoy nos acompaña el presidente encargado de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, para hablar de este proceso, sus alcances y sus ventajas. Nuevo reporte de la venta de vehículos. En marzo disminuyó la venta de vehículos nuevos a gasolina, pero subieron las ventas de vehículos a gas, eléctricos e híbridos. Hablaremos con Oliverio García, presidente de Andemos, sobre todo el panorama. La ministra Cecilia López Montaño formuló hoy reparos a la transición energética que abandera su colega de gabinete, la ministra Irene Vélez. Sobre el tema se pronunció el ministro de Hacienda, quien hoy decidió ir hasta Soacha, Cundinamarca, en Transmilenio, para presidir una audiencia sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la Bolsa de Valores de Colombia y del proceso que se adelanta para integrarse con las bolsas de Lima y de Santiago, un ambicioso proyecto de fusión de integración regional. Doctor Andrés Restrepo, presidente encargado de la Bolsa de Valores de Colombia, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Restrepo, lo hemos invitado porque hemos notificado una noticia muy importante esta semana y es una autorización que recibió la Bolsa de Valores de Colombia, o bueno, todos los interesados en este proceso de integración desde la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cuál fue esa autorización que recibieron? Víctor, dentro del proceso de integración, un tema muy importante era garantizar el mecanismo mediante el cual las tres bolsas de valores van a surtir la integración corporativa, es decir, en que los dueños de la Bolsa de Valores de Colombia van a pasar a ser dueños de la bolsa integrada. Lo mismo va a suceder con los accionistas o los dueños de la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Comercio de Santiago. La Superintendencia Financiera de Colombia era precisamente la posibilidad de que la bolsa de comercio o la holding regional pues pudiera adquirir esa mayoría accionaria en la Bolsa de Valores de Colombia y por esa vía tener el control de la Bolsa de Valores de Colombia. Este es el mecanismo, digamos, de gobierno corporativo. Y vi que la autorización era por hasta el 95%, un poquitico menos, de las acciones de la Bolsa de Valores. 99, sí, exacto, de la Bolsa de Valores de Colombia. Para quedarse con una participación así, ¿no era necesaria una OPA, una oferta pública de adquisición? Buen punto. La obligatoriedad finalmente de la OPA, que como usted sabe es cuando uno toma posiciones por encima del 25% del capital de una compañía, se configura sobre la holding. Es decir, si la holding tuviera esa propiedad superior, alguien quisiera tener la propiedad superior a ese 25%, efectivamente necesitaría la OPA. Pero esa, digamos, obligación se verifica a nivel de la compañía holding. Esa es la diferencia, digamos, para la no obligatoriedad de la OPA. Es un tema un poco complejo, pero bueno, en la práctica está avanzando ese proceso de integración. ¿Qué falta en Chile? ¿Qué falta en Perú? O bueno, si no queremos detenernos en esos detalles, más o menos ustedes ¿cuándo creen que puedan operar como una misma bolsa, las tres en una sola? Víctor, entonces hay como dos puntos que es importante diferenciar. El primer paso en el que estamos, o el paso en el que estamos, que no es el primero, es la conformación de la sociedad única, esa holding de la que estamos hablando. Eso debe suceder en junio, julio, ya debemos estar operando bajo una sola cabeza, que es la holding, que será el accionista mayoritario de las tres bolsas y por lo tanto tendrá su control y de ahí bajará digamos, direccionamiento estratégico. Su segunda pregunta es
Muy bien, van a estar operando bajo una holding, pero ¿cuándo vamos a tener un mercado único? Ese es un proceso que toma bastante más tiempo por la necesidad, digamos, de las armonizaciones tecnológicas, regulatorias, normativas, de reglas de mercado, y ese es el proceso en el que estamos trabajando ahora. Inicialmente, la idea es que el mercado de renta variable, el mercado de las acciones, sea el primero que tengamos unificado, y eso estamos trabajando, digamos, en los temas de implementación y estamos apuntando a que eso suceda en algún momento del próximo año. Después vendrán los demás mercados de derivados, de renta fija, para llegar a tener esa visión o implementar esa visión de un mercado único para todos los colombianos, peruanos y chilenos. Ahora, en la práctica, ¿esto cómo va a funcionar? A partir del otro año, cuando empiece a hacer, digamos, a hacer una realidad esa integración de los mercados. Porque hoy, doctor Restrepo, si yo quiero comprarme una acción de Colombia, pues tengo que inscribirme a una firma comisionista colombiana y hacer el proceso. Y si quiero comprarme una acción de Chile, pues me toca ir hasta allá, ¿no? Bueno, seguramente de manera digital hoy se puede, pero me toca contratar los servicios de alguien en Chile y el cambio de la moneda, en fin. Y lo mismo si quiero hacer una compra de alguna acción de una buena empresa peruana, me toca ir hasta Perú a hacer esa compra. Con esta integración vamos a tener la posibilidad de tener una misma pantalla y comprar acciones de Ecopetrol, de Chile, de bancos peruanos, chilenos, colombianos, como si estuvieran en un mismo mercado. Exactamente, Víctor, ese es el resumen. Ese es el resumen. Nosotros, la visión que tenemos es que usted vea en una sola pantalla, en un solo espacio, en una sola información, cuando miremos cómo están evolucionando los precios, las acciones listadas de Colombia, de Perú y de Chile. Van a ser, ya nos vamos a olvidar de las acciones listadas de Colombia, de las acciones listadas de Perú, vamos a hablar de las acciones listadas en la bolsa integrada. Y eso implica que vamos a poder, los inversionistas, tener una oferta de inversión mucho más amplia. No serán solo los emisores colombianos, serán también, como usted mencionaba, las empresas chilenas, las empresas peruanas. Pero para los emisores también es muy importante, porque ahora no solo cuando se inscriban en la bolsa, no solo ofrecerán sus acciones o sus bonos a los inversionistas colombianos, sino lo harán a los inversionistas chilenos, a los fondos de pensiones peruanos, a los fondos de inversión chilenos, a las personas, digamos, a las personas naturales peruanas y chilenas, lo mismo para los inversionistas, los emisores de Perú. Entonces, piénselo así, es como tasar de cada uno, jugar un partido en una cancha separada, 3 partidos separados, vamos a jugarlo en una sola cancha. Esa es la visión de la integración. Pues muy interesante este tema. Ahora, dicen muchos cuando miramos solo el mercado de acciones de Colombia, que con la salida de Cemex, que con la salida de Avianca, que con la salida de Pacific Rubiales, de tantas empresas que se han venido yendo de la Bolsa de Valores de Colombia, pues cada vez se hace más chiquitico nuestro mercado. Si logran esta fusión, ¿cuántas empresas adicionales tendríamos? ¿Cuántas opciones adicionales tendríamos para invertir desde Colombia? Sí, y como usted dice, una razón fundamental para la integración es que el valor de un mercado al final es la cantidad de opciones, en cualquier mercado, en este mercado de capitales o en el mercado que uno va a comprar las cosas para el mercado, pues uno valora mucho es la cantidad de opciones. Mientras más opciones, más valioso el mercado. Nosotros vamos a incrementar varias veces, más de 5 veces el número de emisores de renta variable, solo de renta variable. Pero piensen que otra opción de inversión que tenemos todos es la opción de invertir en renta fija, en los bonos que emiten las empresas. Eso también va a crecer. En los productos derivados, eso también va a crecer. Entonces vamos a crecer mucho la cantidad de opciones que tenemos los inversionistas y todo va a funcionar, Víctor, con una sola regla, con un solo proceso, con un solo procedimiento, tanto para los inversionistas como para los emisores. Si yo, como decía ustedes, quería tener como emisor presencia en los 3 mercados, tenía que inscribirme en cada uno de ellos, cumplir las normas de cada uno de ellos, cumplir las obligaciones de información de cada uno de ellos. Ahora va a ser un solo proceso y voy a tener acceso a todo el mercado integrado.
Muy interesante. Ahora, una última pregunta, doctor Restrepo, si nos alcanza el tiempo, y es, pues que yo conozco el mercado de Colombia, y pues por ahí a veces cacharreo y me gustan las acciones de Ecopetrol y a veces las vendo, y de pronto conozco los bancos, ¿no? Están Bancolombia, están Davivienda, están los bancos del Grupo Aval, y hay otras empresas del sector infraestructura, está Corfi Colombiana, está Concreto, está El Cóndor, más otras compañías que están por ahí. Entonces, conocemos bien el mercado colombiano, pero ¿qué opciones tenemos cuando se integren Chile y Perú? ¿Qué empresas existen allí? ¿Qué empresas son reconocidas y qué empresas tienen, digamos, una gran participación, son muy importantes para estas economías? Mire, a mí no me gustaría hoy hablar de nombres porque sería como señalar una preferencia con algunas. Le hablaría de sectores. ¿Qué oportunidades se nos abren? Perú y Chile son empresas con unas ofertas de sector minero muy importantes. También tienen emisores de sector financiero, que ya tenemos en Colombia, pero opciones de sector financiero en otras geografías, con unas oportunidades distintas. Muy valiosos los emisores colombianos. Aquí estamos dando la oportunidad de tener otros emisores financieros en otras geografías. Son importantes en empresas de comercio al por menor, lo que se llama RITE, de comercio al por mayor, perdón. Falabella, ¿no? Por ejemplo, ya usted está dando nombre. Y una cosa, Víctor, que es un reto de todos, y es de todos los intermediarios, los inversionistas. Esto lo podemos aprovechar si, como usted dice, le cacharreamos. Es decir, la 2023, esta época nos da la posibilidad de entender al detalle cómo es la lógica. Entonces yo le voy a dar el nombre entonces del Banco de Crédito de Perú. ¿Cómo funciona? Eso es un monstruo. Es un monstruo. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros? Es un lujo, de verdad, que tenemos nosotros de poder tener toda la información, de poder entender a detalle su estrategia de un emisor tan importante como esos. Y como esos hay una cantidad. Y lo mismo, la tarea la tienen que hacer también los emisores. Tenemos que acompañarlos y desde la bolsa lo vamos a hacer, a ir a los inversionistas chilenos, contar por qué hay tanto valor en nuestras empresas, contar por qué hay un potencial de crecimiento tan importante. Y eso es lo que va, digamos, dar todo el valor. Si nos quedamos haciendo lo mismo, si nos quedamos pensando en las mismas nombres y que hemos pensado toda la vida, no vamos a aprovechar realmente el valor que nos da la integración. Como le digo, es un reto de todos, empezando por las bolsas. Es llevar esa información. Claro, esto nos da posibilidades de diversificación. Muy interesante la charla. Doctor Restrepo, sé que está en medio de un viaje, paró para atendernos. Muchas gracias y que tenga una feliz noche. Víctor, mil gracias por la invitación. Entonces, la noticia es que se da un gran paso desde Colombia de cara a esta integración de las tres bolsas de nuestra región. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué balance hay de la llegada de turistas extranjeros a nuestro país en lo corrido de este año? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El reporte sobre las matrículas de vehículos nuevos en marzo tiene muchas cifras interesantes, especialmente en cuanto tiene que ver con la introducción al país de vehículos que funcionan con energías más limpias. Doctor Oliverio García, presidente de la Asociación de Movilidad Sostenible Andemos. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Doctor García, aquí la producción me va a poner una gráfica para empezar esta conversación y es más o menos cómo están las participaciones en cuanto a ventas de vehículos por tipo de combustibles. Vemos que los vehículos a gasolina representan el 63%, a diésel el 22%, los híbridos ya el 12,5%, eléctricos todavía una participación chiquitica, 1,8%, dedicados a gas natural vehicular 0,2% y otras tecnologías 0,04%. Siempre hemos hablado de gasolina y diésel, pero de aquí para abajo, híbridos eléctricos, ¿qué tanto ha crecido este mercado? Pues Víctor, viene creciendo el mercado de eléctricos e híbridos, viene creciendo un 12% en un mercado que, como bien has mencionado, ha venido desacelerándose, de hecho, en los últimos meses.
con un primer trimestre con una caída del 18%. Sin embargo, dentro de todo eso hay unas tecnologías que tienen un desempeño contrario a ese comportamiento del mercado, que son los vehículos híbridos y eléctricos. Y por supuesto, muy importante mencionar que también hay tecnologías de transición, así como están los híbridos eléctricos, también tenemos los vehículos dedicados a gas, que si bien es cierto que las cifras que muestra el informe son pequeñas, vale la pena resaltar que en los últimos años esta tecnología de vehículos dedicados a gas ha venido creciendo en Colombia. Ya tenemos en el país alrededor de 1.400 camiones, entre ellos tractocamiones dedicados a gas y más de 2.700 buses, entre otras cosas. Tuvimos nuestro congreso de foro de transición energética hace un par de días. Ahí tuvimos un panel de gas y destacaron pues unas cifras bastante importantes con este energético, que es bastante importante. Primero, porque representa el 23% de la matriz energética primaria del país, y segundo, porque Colombia es productor de gas, tenemos reservas para 7 años, la podemos expandir a 11 años, de manera que este energético es importante dentro de ese programa de transición. De hecho, fue noticia esta semana la inauguración o el lanzamiento, la puesta en escena del primer bus intermunicipal terrestre 100% dedicado a gas, de la empresa Brasilia, si mal no recuerdo. Pero, doctor García, concentrémonos en este tema de los híbridos. ¿Qué hay que hacer para que este pedazo sea más grande, o de pronto los eléctricos, para que este porcentaje sea mayor y que la transición energética también se dé por el lado de la demanda? El tema de los precios, porque me imagino que comprar un carro eléctrico sigue siendo muy costoso hoy en día. Sí, correcto, y tocaste un punto que es fundamental. La transición es un cambio. Ese cambio, digamos, que estamos viviendo en el sector automotor es pasar de los vehículos de combustión a los vehículos de cero emisiones, llámese eléctricos de batería, llámese celdas de hidrógeno, es decir, vehículos, digamos, que no generen emisiones contaminantes. En ese interín, en ese espacio temporal de tiempo, encontramos las tecnologías de bajas emisiones. Ahí están los vehículos híbridos, los vehículos dedicados a gas, inclusive el mismo uso de los biocombustibles también los consideramos como una tecnología de transición. Ahora, muy bien, cada uno de estas tecnologías tienen sus retos. Bien lo mencionas, ¿qué hacemos para mejorar el tamaño del pastel de estas tecnologías de transición? En el caso de los híbridos, Víctor, tenemos una limitación muy importante y son los cupos para beneficio arancelario. Me explico. Si bien es cierto que Colombia tiene tratados de libre comercio con muchos países o varios países productores de vehículos híbridos, como es Brasil, como es México, Estados Unidos, Europa, Corea, hay otros orígenes donde no tenemos tratados de libre comercio, caso específico Japón, que son precisamente los que crearon la tecnología híbrida. Entonces hay un decreto, el 1116, que establece que en vez de pagar un 35% de arancel, que es el arancel que pagan los vehículos originarios de países donde no tenemos tratados de libre comercio, paguen un 5%. Sin embargo, ese beneficio está sujeto a unos contingentes. Claro. Para este año, ese contingente era de 3.000 unidades que se fue en la primera semana de enero. Es decir, el contingente anual establecido para Colombia se consumió en la primera semana del 2023. Entonces eso lo que genera es mucha incertidumbre, claro, porque una cosa es vender un vehículo una cosa muy diferente es un precio de un vehículo cargando un 5% de arancel a ese mismo vehículo con una carga del 35% claro, de arancel. Entonces, esa política pública la necesitamos aclarar, y aclarar es aumentando básicamente
esos cupos que tenemos para los vehículos híbridos que son tecnologías de transición. Entonces ahí tenemos, digamos, un reto muy importante. Mencionas también el tema de los vehículos eléctricos. El tema de los vehículos eléctricos tienen dos variables que limitan, digamos, su opción. Una son los precios. Es mucho más caro un vehículo eléctrico y por eso el vehículo híbrido está entre la mitad entre el de combustión y el eléctrico. Entonces, uno es el precio, que puede llegar a ser hasta el doble o más. Wow. Y otra limitación es la infraestructura de carga. Entonces, y esa infraestructura de carga, si bien los vehículos particulares, pues podemos solucionar, los usuarios pueden solucionar el tema de la carga poniendo cargadores en su casa, hay segmentos muy importantes para electrificar, como son los taxis, que si no se coloca una red de carga rápida en las ciudades, pues no vamos a lograr, digamos, electrificar este segmento tan importante del mercado. Entonces, esas dos variables fundamentales, abordarlas. En el tema de los precios, pues la industria irá bajando los precios y haciendo las tecnologías más eficientes, pero es fundamental mantener los incentivos y el despliegue de la red de carga a nivel nacional. Pues, doctor García, muy interesantes las cifras. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona el sector. Además, aquí estamos viendo un cuadro cómo se han venido, digamos, cayendo o disminuyendo las ventas de vehículos nuevos este año por factores macroeconómicos. Veremos a ver qué pasa en la recta final de este 2023. Gracias por su tiempo y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos. Desde el gremio Andemos hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué porcentaje de colombianos están dispuestos a usar cannabis medicinal y qué cifras similares tienen otros países. Ya regresamos. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 1.058.000. Y corresponde al número de visitantes extranjeros que llegaron a Colombia en el primer trimestre de este año. La cifra significa un aumento del 47% si la comparamos con igual periodo del año 2022 y un aumento de 62% si la comparamos con el primer trimestre de 2019 cuando no había llegado la pandemia. Los países de procedencia de esos visitantes fueron principalmente Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, México y Perú. La ministra de Agricultura, Cecilia López, envió un contundente mensaje a su compañera de gabinete, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, cuestionando el modelo de transición energética que se está planteando en el país y que dijo afectaría el desarrollo del agro colombiano. Veamos. Los países ricos tuvieron la revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos, con eso lograron la productividad que nos ha sacado del mercado. Y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. El mensaje es sutil. El mensaje sutil fue para su compañera de gabinete Irene Vélez, la ministra de Minas y quien ha liderado la bandera del presidente Gustavo Petro de hacer una transición a las energías limpias, contando con la suspensión de importantes contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje. A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos. Entonces nosotros estamos en este momento defendiendo que hay que proteger el mundo, etcétera. Y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron. Un planteamiento que respaldan desde dos sectores implicados, el minero energético y el de producción de alimentos. Si acabamos la industria de hidrocarburos, no estaríamos aportando nada significativo al mundo. Es importante que tengan en cuenta que el 50% de las emisiones las realizan 5 países. Estados Unidos, Rusia, Japón, India y China son los responsables del 50% de las emisiones. Solo Colombia emite el 0.4%. ¿De dónde creen que va a salir la plata para la dotación de bienes públicos del campo? Las vías terciarias, los acueductos y muchas otras cosas más. El fuego amigo ha sido recurrente en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Cuestionamientos de un sector calificado como técnico a políticas como la reforma a la salud y ahora el modelo de transición energético. No me ponga a pelear porque me votan mañana. Bueno, yo feliz, pero bueno. Califica casi que de ingenuo o inocuo el discurso del gobierno
gobierno frente a sus compromisos ambientales. Lo segundo es que es consciente de que su posición es incómoda y que podría significarle su puesto, como ya pasó con Alejandro Gaviria. Yo considero que la doctora Cecilia es una mujer muy inteligente y estoy absolutamente segura que quiso decir otra cosa, porque esta política de transición energética justa que estamos llevando hoy en el gobierno del cambio es en primer lugar una apuesta de gobierno, no es solamente una apuesta de esta ministra. Aseguró que la transición se enlazará con el desarrollo industrial y la reforma agraria. Y como cualquier otro trabajador, el ministro de Hacienda, al igual que otros altos funcionarios, decidieron llegar en Transmilenio hasta el vecino municipio de Soacha para hablar del Plan Nacional de Desarrollo. En pleno trayecto, el ministro habló con los periodistas sobre el tema de la transición energética, entre otros. Veamos. El hombre encargado de administrar los billonarios recursos del gobierno, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, madrugó hoy para subirse a Transmilenio rumbo a Soacha. Con tarjeta en mano, como cualquier otro usuario, entró a la estación Bicentenario. Allí fue brevemente acompañado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y estuvo todo el tiempo codo a codo con el director de planeación, Jorge Iván González. Pero antes de iniciar el recorrido, se refirió a lo dicho por su compañera de gabinete, la ministra Cecilia López, quien afirmó que debe haber prioridad en la transición productiva antes que en la energética. Sí, la transformación productiva es esencial, pero tal vez la transformación energética es parte de la transformación productiva. Digamos, porque tenemos que cambiar las formas de generación eléctrica, incluso los sistemas de transporte. Ya en la estación Ocampo charló con la alcaldesa y buscó la ruta G41 para empezar el recorrido. El bus iba repleto de gente como todos los días, pero el ministro Campo logró silla. El funcionario habló de la reforma a la salud, pero advirtió que su cartera todavía no le ha dado la aprobación fiscal a este proyecto. Obviamente nos tocará revisar de nuevo con el Ministerio de Salud Pública cuál es el costo pero tenemos que esperar cuál es lo que se apruebe, porque todavía no hay varios artículos alternativos, entonces vamos a esperar qué es lo que se aprueba en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Incluso sostuvo por los 30 minutos de camino a Soacha todo el tiempo bajo su brazo el Plan Nacional de Desarrollo. Esperamos que hoy termine el debate aquí pues, con el director de planeación. Estamos en el foro de Soacha, del Plan Nacional de Desarrollo, pero allá en el Ministerio de Hacienda están reunidas las comisiones, los ponentes del Plan Nacional de Desarrollo para evaluar los últimos artículos. El ministro anunció que hay recursos para impulsar los megaproyectos del sector transporte en Bogotá. Hay varios recursos, pero van a estar los recursos de apoyo a las obras nuevas, el Metro 1 en el caso de Bogotá y algunas otras obras de vías terrestres, ¿no? Incluso el tren de cercanías, ¿no? También tiene unos apoyos, ¿no? Pero además, debo decir, como yo, va a haber unos recursos de apoyo al sistema al subsidio, si se quiere, al transporte masivo de las grandes ciudades. El recorrido le alcanzó a Campo para opinar sobre la propuesta de su jefe, el presidente Petro, de usar bonos del Banco de la República para indemnizar a las víctimas del conflicto. La Constitución establece la ley un mecanismo eventual de financiamiento del banco, si quiere, pero tiene que requerir al gobierno, pero si quiere unanimidad, lo cual no lo veo viable. Ya en la estación León 3, en el municipio de Soacha, el ministro se bajó y caminó unas cuadras para asistir a la audiencia pública sobre el Plan Nacional de Desarrollo. El ministro compró la tarjeta de Transmilenio anoche para poder hacer ese recorrido hoy. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana 4.535 pesos con 78 centavos, subió 3 pesos con 35 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 2,82%, se ubicó en $80 con 78 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.018.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,26%, acción más valorizada Bolsa de Valores de nuestro país, con una ganancia de 6,51%, y el título que más bajó fue el del PEI, Patrimonio Autónomo de Estrategias Inmobiliarias. Tuvo un retroceso del 4,07%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Una encuesta realizada en varios países por Statista Consumer encontró qué proporción de personas están dispuestas a consumir cannabis medicinal si llegara a requerirlo. En Argentina, 31%, en Brasil, 26%, Chile, 24%, Colombia, 22%, México, 21% y en Perú, el 20%. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.